Gedo al fin se había acercado lo suficiente al campo de batalla como para tener una idea de lo que había pasado. Preguntándose si Bomi había optado por transformarse. Siendo así, le preocupaba que el poder la volviera loca y terminara haciendo del lugar un completo desastre. Empezaría a creer que era una mala idea haber venido hasta aquí, pero no podría discutir las decisiones de la androide 21. Gedo se ocultaría al escuchar unas voces que provenían de Bulma y los demás que andaban por el lugar. Este se escondería y trataría de hacer el menor ruido posible para no ser descubierto. Krillin y Bulma se encontrarían con las chicas Saiyajin y la androide 18. 18 furiosa empezaría a regañar a Krillin por haberse escabullido con Yamcha sin haberle avisado. Krillin, que al parecer le tenía miedo a 18, trataría de tranquilizarla diciéndole que la culpa era de Yamcha, que insistió que mejor le reclamara a él. Yamcha, que apenas podría ponerse de pie, le diría que fue él quien aceptó sin decirle que le debía obediencia a su esposa. 18 lo soltaría, y les diría que si no hubiera pasado lo de Pan y Bra, de seguro los mataría a los dos por desobedecerla, mientras todos reirían. Bra se dejaría de bromas, y le diría a su madre y a Yamcha que la androide 21 había enloquecido y necesitaban frenarla antes de que causara un daño mayor. Bulma diría que había pasado con Bomi, porque dejó que 18 los rescatara sin seguirlos hasta aquí. Pan diría que Uga había aparecido para salvarlas, y que él se había quedado a pelear con la androide Majin. Siendo que desde que se transformó, pareciera como si perdiera la razón. Las dos habían notado el comportamiento errático de Bomi desde que apareció, y ahora se notaba aún más. 18 les preguntaría si las dos le pudieron hacer frente. Si es que nadie además de ellas intentó frenarla al menos. Bra diría que la mayor parte del tiempo les hicieron frente solo ellas dos. Pero al enfrentarla en su aparente estado base, Bomi parecía ser superior a ellas. Aunque Bra sí que le dio pelea, a diferencia de Pan, que no pudo hacerle un rasguño en Super Saiyajin. En cambio, los golpes que propinaba la androide 21 eran devastadores por más que Bra pareciera resistir sus embestidas. Yamcha diría que no podría imaginar la fuerza de esa tipa. Sin embargo, tenían un par de cartas a su favor que les serán muy útiles. Si por cosas del destino Up no derrotaba a Bomi, todavía contaban con una última carta. Pan diría de qué estaba hablando. Mientras que eso llamaría la atención de Bra. Yamcha diciendo que había algo de Up que ellas obviaban. Él era la reencarnación del Majin Buu original. Por más células que tenga Bomi, no era lo mismo al lado de Up. Sabría qué hacer en contra de los seres de su misma naturaleza. Esto impactaría en Bra, y le preguntaría que si eso no era suficiente, ¿cuál podría ser la última carta de la que estaba hablando? Yamcha estaba hablando de fusionarse como ellos lo habían hecho en contra de los Gamma. Pan se exaltaría de sobremanera diciéndole a Bra cómo no se les había ocurrido antes. Mientras que Bulma y su hija la mirarían atónitas, diciéndose que deberían intentarlo. De seguro era la única forma de vencer. Gedo desde su escondite había escuchado gran parte de la conversación. Se diría que si estaban hablando de una fusión y si lo habían hecho antes de que él viniera, ya que no la había visto, mientras que le llamaría la atención el concepto. No sabría si quedarse a verla y correr el riesgo de ser descubierto, o irse con la idea y dejar que la androide 21 se encargue del resto. Tomaría la decisión de irse para no correr riesgos. Si era cierto que aumentaría los poderes de las niñas, estaría en peligro en este lugar. En su retirada pensaría en llevarse a los Gamma, y así acabaría la subtrama de Gedo, al menos en esta saga. Al mismo tiempo, en la pelea de Ubi Bomi, la androide Majin le diría que si tenía una transformación para graduar su poder como las niñas Saiyajin, que la muestre ahora, ya que ella no vino aquí a perder el tiempo. Mientras que eso le haría recordar que había dejado a Bra y Pan sueltas por ahí. Furiosa, se diría que ya no le importaba este maldito sujeto. Iría ya mismo a buscar a las niñas para terminar con su batalla. Up se percataría de inmediato de eso. Al parecer la androide Majin había entrado en razón. No le quedaría de otra que mostrar su verdadero poder para retener aquí a Bomi por un tiempo. Recordaría que la estaba practicando desde hace un tiempo, y transformarse no le sería un gran problema. Sin embargo, sabría que ese poder dentro suyo podría volverse en su contra si abusaba de él, y le ocurría algo parecido a lo que le estaba pasando a la rival que tenía enfrente. El poder Majin no era para cualquiera. Era una fuerza sobrehumana y destructiva si no se moderaba correctamente. Su cordura estaba en juego y el bienestar de todo el lugar.
Sin embargo, debía correr el riesgo, para así darle otra oportunidad a las chicas Saiyajin de vencer al villano en turno, pero no uno cualquiera. Un ser que poseía la esencia de Majin Buu dentro de sí. Un muro impenetrable que debían superar. Él solamente se limitaría de ganar algo de tiempo y de paso ver de lo que es capaz al tope de sus capacidades al menos por un corto periodo de tiempo. Así es como Ub empezaría a elevar aún más su ki, arrastrando todo el aire y el polvo hacia él con una fuerza de atracción sin precedentes. A la androide Majin no le daría tiempo de huir, que se percataría de la fuerza emanada de ese sujeto. Por fin había optado por usar toda su fuerza. Una fuerza que de pronto se le haría muy familiar. Se diría que no puede ser, que era imposible. Una transformación Majin que no sería tan caótica como la de Bombi. Solo con soltar y atraer su ki hacia sí mismo, Ub alcanzaría un poder muy pocas veces visto. Con la tierra y el aire a su alrededor deteniéndose abruptamente. Se posaría todo el polvo sobre el suelo, y lo que más se negaba a creer la androide Majin era una realidad. Ese sujeto en verdad era la reencarnación de Kid Buu, que ahora también alcanzaría su forma Majin. Increíblemente Ub obtendría un nuevo estado en el que se igualaría a la androide. Pero estaba por verse. Todo el poder que este emanaba era bestial y dejaría boquiabierta a Bombi. Esta sin reacción, observaría sin poder creer que realmente lucharía en igualdad de condiciones contra un sujeto Majin igual que ella. Ub ya listo le diría orgulloso que él era el legítimo Majin Buu contando con todas sus habilidades y poderes. Mientras expulsaba su poder se diría en su mente que no tenía mucho tiempo y que acabaría con esto de una vez por todas. Pero eso era algo que el Ub original nunca diría. Lo que pasaba es que en ese estado, la soberbia aumentaba a cada segundo tanto como su poder de pelea. Cosa que también le estaba pasando a Bombi. Sin medir palabra, Ub se abalanzaría sobre la androide Majin impactándole un superataque que Bombi recibiría de lleno y que la haría retroceder hacia el suelo de manera frenética. Ub agitado, sonreiría mientras que en su mente algo le decía que las chicas encontrarían una solución. Mientras que a él no le quedaba mucho tiempo en equilibrar su estado mental con su poder desconmensurado mientras se mantenía en una concentración constante para no perderse en su poder. ¿Qué es lo que ocurrirá con Ub? Mientras tanto, en la charla del poderoso Yamcha con Bray Pan, este ya había terminado de explicarles los requisitos de la fusión a las chicas Saiyajin. Estas atónitas, asegurarían que ya habían entendido todos los pasos de la técnica y que solo querían verla, y así no fallar en su primer intento. Yamcha diría que por más que quiera enseñarles, le era imposible ya que apenas podía moverse. Además de que no había nadie con su complexión física requerida para una explicación completa. Pero tenía una idea. Bulma y la androide 18 se la enseñarían. Estas lo mirarían extrañadas haciéndolas enfadarse con él, y Bulma que le daría un golpe cómico al poderoso Yamcha, mientras que 18 furiosa le gritaría que si estaba bromeando. Yamcha aturdido por el golpe, le gritaría a Bulma que si se había olvidado en el estado en que se encontraba para golpearlo de esa forma. Bra se acercaría a 18 y a su madre rogándoles que por favor les muestren ya que no tenían mucho tiempo y que Ub quizás no resistiría mucho. Solo eso querían. Krillin entendiendo la gravedad y la importancia de la situación le daría la razón a la hija de Vegeta de que debían orientarlas para así alcanzar el objetivo deseado, mientras que se callaría y volvería a agachar su cabeza, con la mirada avergonzada y de enojo de la androide 18. Estas aceptarían a regañadientes mostrarles a las chicas Saiyajin, lo que ellas llamaban, las poses más ridículas pero útiles de la fusión Metamor. Yamcha sonreiría y les daría las gracias por aceptar. Ya que era de suma importancia para el aprendizaje de la técnica. Así es como Bulma y 18 se dispondrían a enseñarles los pasos de la fusión a las niñas tomando distancia. En la pelea contra la androide 21, esta se emparejaría a Ub, procediendo a darle una patada que este cubriría con sus brazos, y le respondería con un puñetazo al mismo tiempo de que Bombi lanzaría otro ataque, haciendo que los dos retrocedieran por la fuerza del choque. Posando sus pies en el suelo. Ub juntaría sus manos y con el corazón acelerado, le lanzaría un Kamehameha a Bombi, y confiada lo recibiría de lleno. Una vez que se disipó el ataque, 21 que se había cubierto con sus brazos levantaría su mirada hacia un Ub que parecía agotado. Diciéndole que no estuvo nada mal.
mientras que este se mostraría algo agotado después de batallar un buen rato en contra de la androide Majin. Bomi le diría dónde se había ido su cara inexpresiva. Se notaba a leguas que ya no era el mismo de hace un momento. Y que eso jugaría en su contra. Up se enojaría de sobremanera y se lanzaría al ataque en contra de Bomi, dándole golpes devastadores a la androide Majin que no podría defenderse. Mientras que le iba diciendo que le haría tragar sus palabras, embestiéndola con puños y patadas con mucha más fuerza que antes. 21 reaccionaría, y le lanzaría un feroz golpe que Up detendría con sus dos brazos tomando por sorpresa a Bomi. De inmediato agarraría del brazo a la androide Majin, y empezaría a dar varias vueltas con ella. De pronto, la androide Majin se aferraría a Up con su cola y haría lo mismo con él. Así es como los dos empezarían a dar vueltas en el cielo como dos águilas, como en un cortejo de pigargos. Dando a entender que ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder, provocando que al dar miles de vueltas no tardarán en estrellarse en contra de un edificio de la zona. Después de que se disipara todo el polvo del choque, quien estaría tomando del cuello al otro sería Up, que tendría arrinconada a la androide Majin en una de las paredes del edificio que seguía en pie, y Up miraría seriamente a una Bomi que se encontraba cabizbaja entre la espada y la pared. Este rechinaría sus dientes, y se dispondría a darle el golpe de gracia a la androide Majin, que sería un ataque con su puño hacia el rostro de una inexpresiva Bomi. Pero de la nada esta detendría su puñetazo con una velocidad de reacción increíble. Esto impactaría en Up, que no podría creerlo. De repente la androide Majin pondría la palma de su otra mano en el pecho de Up, y le acertaría un ataque de ki que lo haría soltarse de Bomi y retroceder mientras gritaba de dolor. Realmente la androide Majin lo había tomado por sorpresa. Sin más, esta elevaría su ki rosado, y le gritaría a Up que su poder le daba una sensación sin igual y que se prepare que ahora usará su cuchilla. Que se trataba de un cuchillo hecho de ki, y en forma de espinas atravesarían el cuerpo de Up todavía dañado del ataque anterior. Bomi haría unos movimientos bruscos, que lo harían gemir de dolor, haciéndolo explotar en el aire, y provocando que cayera al suelo completamente abatido de manera insólita. Bomi se reiría, y diría que el poder Majin se había vuelto una bendición absoluta de los dioses, mientras que Up aterrizaría en el suelo y en su estado base, estando al borde del colapso. La androide Majin descendería al piso, y posaría su pie encima de Up mientras que este se arrastraba en el suelo. Bomi le diría que fue una buena pelea para que acabaran tan pronto, mientras que empezaría a pisotear a Up y alargar aún más su agonía. Bomi dejaría de presionarlo, y por un momento sentiría unas presencias poderosas cerca de ella. Se preguntaría si se trataba de las chicas Saiyajin. Sin más, patearía a Up hacia un lado, y se dispondría a ir hasta donde se encontraban las niñas para terminar con su batalla. Mientras que Up se diría en su mente que se había confiado y que no podría ceder así de fácil. Con las fuerzas que le quedaban, le gritaría a la androide Majin que su maldito oponente aún estaba enfrente suyo. Bomi le diría que si no le quedó claro que su función en la pelea había terminado. Up se enojaría y levantándose abruptamente y como bien pudiera, le lanzaría un puñetazo a la androide Majin que ésta detendría con una sola mano. Diciéndole que necesitaba aprender a rendirse la vil distracción. Procediendo a darle un cabezazo tan fuerte al pobre Up que lo dejaría inconsciente. Ya en el suelo le diría que no se vaya a morir porque le servirá de aperitivo más adelante. Hablando de aperitivo, Bomi se había olvidado de eso y se diría que ya le había agarrado hambre y que le antojaba unos pastelillos bien ricos. Gritando a todo pulmón que tenía mucha hambre. Mientras que ahora sí iría a buscar a Pan y Bra saliendo disparada hacia el cielo en dirección al sitio en donde se encontraban. Pero antes se elevaría al cielo y en un acto atroz, levantaría uno de sus dedos apuntando hacia la ciudad y los alrededores de la casa de Bulma. Pero no para destruir algo sino para convertir a todos los supervivientes en lo que parecían ser cookies. Desgraciadamente, todos los allí presentes se habían reducido a simples pastelillos de chocolate y fresa flotando en el aire. Sin más, la androide Majin se abalanzaría de un lado hacia el otro, masticando las decenas de cookies a su alrededor como un niño en una dulcería. Mientras que eso solo la haría un poco más fuerte para no darles oportunidad alguna a las chicas de esconderse esta vez. Un poco más tranquila, Bomi ahora sí seguiría en búsqueda de Bra y Pan. Elevándose bien alto para aterrizar sobre las niñas a toda velocidad como un cohete. ¿Qué es lo que estaría a punto de ocurrir?